Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Vamos a esperar a que Joy me mande invitación para unirse y poder comenzar. ¿Qué parote hace el Insta con esto de los filtros? Espero que no se me haya pasado la mano con el filtro, pero así lo dejo. Hola, Alex, Priscila, Carla, Julieta. Ah, ya. Ya mandé solicitud a Joy. Hola, Joy. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien. Andaba aquí, les digo que este, este Insta hace mucho paro con el filtro, me veo muy lisita. Normalmente ya, es lo que en YouTube, ya en Facebook, sí te deja la piel como normal, pero aquí sí aplica. Sí, se ve muy acá, pero bueno. Pues vamos a empezar, yo, ¿y cómo ves? Muy bien, me parece bien. Ahora sí Bueno, que yo digo. creo que ya hay por aquí algunas personas, entonces igual vamos comenzando y ya si se van uniendo, pues ya. Si quieren nos presentamos yo y creo que ya te conocen, pero igual nos presentamos. Sí, ay, Ya. sí, ya. Este, Bueno, pues me presento, yo soy Laura Ramírez, soy psicóloga, psicoterapeuta y me estoy especializando en TOC. Y pues dejo que te presentes, Joy. Claro que sí. Yo soy Joali Juárez Lujambio, creadora de la página comunidad de Tok Tok, de pacientes TOC para pacientes TOC. Yo no soy una profesional de la salud mental, soy una paciente que quiere compartir sus vivencias y su experiencia como paciente y bueno, como paciente, pero ya en el grado de paciente me refiero a una persona ya diagnosticada y también experiencia de previo a tener un diagnóstico, que pues eso fue más tiempo, ¿no? Como paciente llevo 2 años y medio y con TOC llevo 15 años. Entonces, Ay, sí, creo y, que... di. y pues por esa parte, pues trato yo de mantener, pues, a raíz de que me diagnosticaron y que vi que me tardaron tanto en diagnosticar y me informé y supe que realmente la media de diagnóstico de 15 y 20 años pues, es impresionante, ¿no? Entonces, de realmente como que mi frustración y de ver como pues lo que yo padecí justamente por esta falta de información, profesionistas, etcétera, fue que yo decidí empezar con la comunidad TokTok justamente para ayudarles a que puedan tener un diagnóstico más temprano, que sepan qué es lo que está pasando y desestigmatizarlo en general, no solo con los pacientes TOC, sino con las personas en general y pues hablando de salud mental también en todos los ámbitos, ¿no? No nada más sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, creo que es importante mencionarles que tanto Joy como yo somos pacientes TOC. Yo también lo padezco desde los 7, 8 años aproximadamente y pues sabemos, ¿no? De primera persona lo difícil que es tener acceso pues a un tratamiento especializado porque lamentablemente hay muy pocos especialistas y mucho estigma alrededor del TOC, ¿no? Que justamente es lo que ayuda, digamos, a que este tipo de obsesiones de las que vamos a hablar sea tan difícil como mencionarlas o buscar ayuda cuando se padecen, ¿no? Sí, justamente, yo creo que debido al contenido es que se puede retrasar más ese diagnóstico, ¿no? Porque realmente la vergüenza, el temor y pues el miedo a ser juzgado es la parte que hace que evitemos que nos acerquemos de primera mano pues a nuestra familia, ¿no? Sobre todo si empezamos a edades tempranas o en la adolescencia,
y incluso ya más adelante el buscar ayuda y pues contarte y abrirte tal cual con todo lo que traes en la cabeza, pues la verdad es que sí es complicadísimo, ¿no? Sí, sí es todo un reto esto. Y justamente por eso quisimos hacer este live, porque sabemos que es más difícil quizá hablar de este tipo de obsesiones, no porque se padezcan más. Creo que todas las obsesiones en el TOC se padecen y el sufrimiento de cada uno es muy validable o muy respetable, pero estas en particular a veces nos cuesta más hablarlas, ¿no? Por todo el tabú, por la vergüenza que pueden implicar. Y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? De todas las cosas que se ponen de por medio como obstáculos para que nosotros podamos hablar lo más abiertamente posible y buscar ayuda cuando tenemos este tipo de obsesiones. Creo que es importante concientizar y nosotras pues que ya nos hemos acercado a un tratamiento especializado, ayudar a que otras personas lo hagan, porque como dice Joy, a mí me llevó más de 15 años tener un tratamiento especializado y al menos darme cuenta que lo que tenía era TOC. Yo durante mucho tiempo lo manejé como ansiedad y de hecho muchos especialistas lo manejaron como ansiedad, pero pues no, no era ansiedad, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que pueden estar así allá afuera y creo que es importante como ayudar a que el tiempo de espera en recibir un tratamiento especializado pues sea lo más corto posible. Y vamos a hablar justamente de varios tópicos, uno del tabú, ¿no? Que hay alrededor de estos temas. Fuera del TOC, creo que hay un gran tabú acerca de la violencia, de la sexualidad. También vamos a hablar del desconocimiento que hay sobre el TOC, de toda esta tradición cultural que se tiene de pensamiento es igual a acción o pensamiento es igual a tu identidad, ¿no? Y de la hipervigilancia que tenemos las personas que tenemos TOC acerca de nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahora sí que andamos como con lupa, checando cada cosa que sentimos o que pensamos. Y eso también contribuye a que no podamos hablar o sea difícil hablar de este tipo de obsesiones. Y también, bueno, nos gustaría tocar el punto de la connotación que se tiene de las obsesiones, ¿no? De esta connotación social de obsesión es igual a algo que te gusta u obsesión es igual a algo que tú vas a hacer. Entonces, todas estas cosas, digamos que las consideramos como elementos que se unen para que sea difícil hablar de este tipo de obsesiones. Pero antes de irnos para allá, nos gustaría hablarles un poquito acerca de cuál fue nuestra experiencia cuando experimentamos este tipo de obsesiones y cómo, bueno, qué obstáculos encontramos, cuáles fueron las cosas que nos ayudaron, que nos obstaculizaron, cómo fue nuestra experiencia al llegar a tratamientos que no eran especializados. Te cedo la palabra yo, ¿o quieres que empiece yo? Si quieres, empiezo yo, está perfecto. Va. Pues la verdad, el experimentar todo esto, hablando de obsesiones, bueno, pensamientos intrusivos que se volvieron obsesiones, en mí particularmente fue aproximadamente a los 16 años y se me combinó porque yo empecé con el toque relacional, que fue la parte que más se me detonó a los 15 años. Sin embargo, de ahí, al no haber tratado, de hecho, a mí ni siquiera me diagnosticaron con ansiedad, me diagnosticaron con adolescencia y son dudas y entonces pues en algún momento se te va a quitar y pues ya. Pero yo decía, o sea, de verdad es normal dudar así, tener este nivel de incertidumbre, este nivel de angustia y realmente lo único que había en la terapia pues era mucho diálogo acerca de mis problemas familiares, ya que mi situación familiar ha sido un poco complicada, un poco tóxica también. Y bueno, realmente en eso se enfocó la terapia. A lo mejor un poco de ejercicios de respiración, etcétera, y de visualización como si fuera un mindfulness, pero realmente muy básico. Eh, y en este año que estuve en terapia por la cuestión del toque relacional, pues lo único que pasó es que el toque empeoró y empezamos con ahora sí ya las obsesiones de homosexualidad, de sexualidad, de incesto y de pedofilia. Y todas estas mezcladas algunas veces con estas imágenes que, como de violencia, no necesariamente nada más en imagen, sino también como palabras, como frases,
etcétera, ¿no? Como por ejemplo, estar viendo a lo mejor a una mujer y de repente te llega esta incomodidad de ¿qué tal y soy lesbiana? Porque le vi el cuerpo y tiene un cuerpo bonito o tiene un busto o pompas prominentes, ya por eso soy lesbiana, pero automáticamente ahí también se venían palabras como frases. Voy a usar lenguaje altisonante, no sé si esto nos A ver si no bloquee. nos bloquean. Tú échale. Sí, o sea, palabras como, palabras o frases que se te vienen en la cabeza, así como de, es una puta, la voy a matar, cosas así. Entonces se mezclaba mucho la parte de la sexualidad con estos mensajes Miedo. de, ujú, y pasaba tanto con mis profesores como con mis amigos, con los amigos de mi novio en ese entonces, con el que se me detonó el toque relacional, con mi familia, con mis papás, mis hermanas, etcétera, ¿no? Y pues realmente este bucle pues siguió creciendo y creciendo, y porque yo dejé la terapia porque no me estaba ayudando, al contrario, yo me sentía peor. Y pues muchos años después retomé una terapia que nuevamente tampoco me ayudó porque nuevamente tampoco se me diagnosticó con nada. Y pues el problema únicamente fue incrementando, provocando que pues uno empiece a creer y a dudar de que realmente todo esto que pasa por su mente es parte de uno mismo, ¿no? Justamente por lo que dices, o sea, si tú lo piensas es porque lo quieres. Y aunque lo estés sufriendo y aunque lo estés dudando, es una parte de nosotros que al tener este TOC te dices, es que eres tú, pero lo estás queriendo negar porque no te quieres aceptar en realidad. Porque si lo pienso, entonces eso soy. Y hay que llegar como a ese punto de entendimiento, pero que va de la mano de terapia y psicoeducación y un chingo de ganas para que te separes tu ser de tu pensamiento, ¿no? Quitarles ese peso a lo que son solo pensamientos. Bueno, pues yo recuerdo que yo los pensamientos, bueno, las obsesiones de sexualidad, en su primer inicio comenzaron justamente con obsesiones de pedofilia, ¿no? Y yo comencé hace algunos años, pero no lo hablaba justamente porque decía, no, pues van a pensar que soy una pervertida, ¿no? En ese entonces yo trabajaba en una institución de gobierno y justamente trabajaba con un chorro de niños. Entonces era como, no, o sea, me van a correr, van a llamar a la policía, o sea, toda la consecuencia tenida, ¿no? Y no lo hablé. Yo estuve en tratamiento psicoanalítico por 12 años o más y nunca se mencionó la palabra TOC, nunca, jamás. Es más, yo la parte de la ansiedad ni siquiera la trabajé ahí, ¿no? Si me preguntas qué trabajé, no sé qué trabajé. Pero el punto es que estuve un chorro de tiempo ahí y y las obsesiones violentas vinieron después. Yo me acuerdo que cuando yo por fin me abrí como a hablar abiertamente de las obsesiones sexuales, la cara de las personas que me atendían en ese entonces era así de... Entonces, el simple hecho de que hagan esa expresión ya te imprime un chorro de inseguridad, porque dices, seguramente esta persona que tengo frente a mí cree que lo soy. Entonces, pues menos lo hablaba, ¿no? Y recuerdo que una persona a quien se lo conté, una terapeuta, me propuso hacer una regresión porque ella era psicoanalista, que para ver en qué punto de mi historia me habían hecho algo. Lo único que provocó fue que yo tuviera false memories, que tuve que trabajar ya después, porque pues no, nada que ver, ¿no? Pero justamente, bueno, yo estuve rodeada, pues por ser psicóloga, de un chorro de psicoanalistas, de gente de ese corte, y una de las cosas que manejan en el psicoanálisis es la represión, ¿no? Entonces es como, si lo piensas es porque algo dentro de ti, muy dentro de ti lo quiere, entonces, pues de repente sale al consciente, ¿no? Entonces, el traer yo toda esa teoría era como pues a lo mejor algo dentro de mí sí lo quiere y por eso se ha manifestado, ¿no? Entonces no era horrible. Luego cuando surgieron las violentas, yo tenía imágenes, tenía un chorro de imágenes, así como si fuera una historieta, así, haz de cuenta, así como paso por pasito, y lamentablemente pues se dirigían a personas que yo quería, ¿no?
Entonces, Ujú, también tenía un chorro de impulsos y recuerdo que cuando yo fui a buscar a otra psicóloga que ya no era la psicoanalista, igual, ¿no? La expresión fue así de, o sea, yo me sentía Hannibal Lecter, en serio, enfrente sí, de las psicólogas porque yo decía, su expresión me refleja que se asustan. Entonces, pues menos lo podía hablar. Yo ya no hallaba qué hacer, o sea, yo me sentía como una ratita encerrada en una cajita porque no sabía a quién podía contarle sin que se asustaran, sin que llamaran a la policía, sin que le dijeran a mi familia así como de esta es un peligro, aléjense de ella. O sea, obviamente toda esa consecuencia temida estaba presente. Afortunadamente ninguna terapeuta lo hizo, pero sí he sabido de gente a quienes sí les ha pasado, ¿no? ujú, Entonces, pues es mucho miedo y más yo, bueno, todos, ¿verdad? Pero a mí se me venía como esta parte de, eres psicóloga, no puedes hablar que tienes este tipo de obsesiones porque la gente ya no va a confiar en tu trabajo, porque van a decir, ¿cómo esta que tiene esos pensamientos se atreve a, a pensar esto siquiera? Y yo hasta incluso cuando daba consulta decía, mis pacientes me van a leer el pensamiento y se van a ir, ¿no? Entonces, era todavía pues mucho la consecuencia temida propia del TOC, pero también como todo el tabú que hay alrededor de poder hablar de esto, ¿no? Yo a las únicas personas que les dije un poquito más abierto fue a mi hermana menor y muy poquito y un poco más a mi esposo. Afortunadamente ellos reaccionaron bien, pero repito, pues yo quería que un terapeuta entendiera lo que a mí me estaba pasando, porque era como si de repente algo me hubiera metido algo en la cabeza, porque no correspondía a algo que yo deseara ni algo que yo hubiera hecho. O sea, era como algo que apareció ahí de repente, ¿no? O sea, casi, casi como que un día desperté y estaba ahí. sí, totalmente. Es como si se activara un chip del que ya no hay vuelta atrás. O sea, sí hay un parteaguas de lo que es el antes y el después. Y justamente, como dices, esta parte de la consecuencia temida, que es la que tanto te reprime, ¿no? Porque yo a pesar de que fui con estos psicólogos, psicoterapeutas, que yo no sé la verdad cuál era su experiencia, pues como dices, nunca escuché el término TOC ni el término de ansiedad. Para mí esos eran términos desconocidos para mí, sin saber qué era lo que yo tenía. Pero no siento que haya cambiado mucho con la segunda terapeuta. Con la primera únicamente hice la mención de todas las obsesiones del TOC relacional, porque eran las que estaban. Después se desarrollaron las otras. Y cuando llegué con la otra terapeuta, pues yo ya tenía a tope pues, muchísimas otras obsesiones, donde ya estaba todas las de sexuales y todas las violentas. Y mencioné una que otra, pero la verdad es que muy poco, justamente por el miedo a esta situación de, pues, de qué me van a tachar, ¿no? O de esto mismo de que yo tampoco quería aceptar que lo estaba teniendo, pero sí lo estaba teniendo, pero pues no se lo quería contar a nadie, ¿no? O sea, es un pánico de que cualquier persona se entere, o sea, yo no se lo conté a mi familia, yo no se lo conté a mis amigos, no se lo conté absolutamente a nadie hasta que me diagnosticaron, que fue hace 2 años y medio. Antes de eso, a mi mamá le conté, pero sobre el TOC relacional, pero no nada sobre todo lo demás. Entonces, realmente el vivir 15 años en secreto con todo este tipo de pensamientos te lleva únicamente a comportamientos autodestructivos y al creer que eres eso, pues tener tu autoestima en los suelos. Sí, de hecho es algo importante, ¿no? Que cuando tienes este tipo de obsesiones a veces las vives muy solo, porque no se lo dices a nadie. De hecho, pues yo esto no lo he hablado con amigos, o sea, simplemente me he limitado como a gente que sabe del trastorno, que lo ha vivido, que lo ha tenido, pero cuando tenía las obsesiones tan fuertes, yo me sentía muy sola porque era algo que no podía hablar tan abiertamente y eso pues sí es como otro obstáculo más
porque además este tipo de pensamientos se mezclan un poquito como con la escrupulosidad de yo soy una pésima persona por estar pensando esto, ¿no? Claro, O sea, no puedo pensar en que le voy a hacer daño a un niño, en que le voy a hacer daño a mi pareja, a mi mamá, etcétera, porque soy un asco de persona por estar pensando esto, ¿no? Y ahí viene como otro obstáculo porque te tratas muy feo, te hablas muy feo. Yo me acuerdo que me hablaba horrible. O sea, estaba en convivencias con mi familia o algo y yo decía, no, o sea, yo no merezco estar aquí, así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo estos pensamientos y si mi familia supiera lo que yo estoy pensando, ya no me van a querer exacto. o ya no me querrían de la manera en la que lo hacen. Tu Entonces, diálogo interno automático se vuelve muy negativo sí, y lo peor de todo es que no lo estás razonando, que te estás echando todo el día pensamientos de que eres lo peor, estás enferma, estás loca, estás degenerada, cómo vas a vivir así toda tu vida, cómo vas a poder tener una familia, hijos, trabajo, etcétera, ¿no? sí, y sí, es complicado y realmente, pues te vas limitando de muchas cosas justamente por todo lo que te está gritando tu cabeza. Entonces, el tener un tratamiento especializado creo que es bien importante. De hecho, a mí cuando me dijeron que tenía TOC, al principio fue difícil, pero también al mismo tiempo fue liberador porque dije, ya sé lo que tengo. O sea, ya sé que esto que me está pasando a mí le pasa a otras personas y digo, no es que yo diga qué bueno que le pasa a alguien más porque es horrible, pero te sientes acompañado por otras personas, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante que haya grupos de apoyo, porque te sientes como un poquito cobijado por otras personas que están pasando por lo mismo que tú. ¿Cómo ves, Joy? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a mí también en la parte de cuando sospeché que tenía TOC fue porque encontré, por fin, después de años de buscar en internet, por fin encontré algo que se relacionaba y fue en inglés, porque en español no encontré absolutamente nada. Y de ahí eh, me acuerdo que le conté a mi mamá y yo lloré de emoción y todo, pero de ahí todavía tardé 3 años en tomar la decisión de ir a terapia porque para mí mi miedo era gigante de decir que vaya y que me digan otra vez que no tengo nada. Ahí sí, no quería, o sea, no iba a poder con eso. Entonces, cuando por fin me dieron el diagnóstico, para mí fue, como dices, o sea, sí liberador. Yo lloré porque estaba feliz, porque dije, por fin sé lo que tengo, o sea, sí tengo algo, tiene explicación y tiene solución. No va de un día para otro, no es fácil, no es curable, muchas cosas, pero no importa, o sea, ya no estoy en ceros, ya no me siento perdida. Y eso para mí, pues realmente, pues se convirtió, pues en el principio de muchas cosas, ¿no? O sea, no me curé ahí, no desaparecieron ahí mis obsesiones, ni mis síntomas, ni mi ansiedad, y hasta la fecha, ¿no? O sea, pero sí te cambia realmente la perspectiva de cómo son las cosas, pero pues también el que tú mejores depende mucho de que tú mismo te responsabilices a un alto grado de todo lo que conlleva la salud mental. Dame un segundito, voy a salir y abrir otra vez la app porque me está fallando un poquito el audio. Sí, Dame 20 segundos. sí. Creo que por aquí hay varios comentarios. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Vayan anotando si tienen alguna pregunta, este, y con gusto se las resolvemos al final. Nada más vamos a esperar a que Joy se vuelva a unir. Yo sigo aquí, no se me vayan. Vamos a esperar a que Joy se una y al final les digo, vamos a abrir un espacio para preguntas. Ya se unió Joy. ¿Listo? Ahora sí ya. Ya. Este,
Sí, fíjate que yo cuando ya recibí el tratamiento especializado fue encontrar la luz al final del túnel. El ver que mi terapeuta, en este caso Tania, que le agradezco un montón, creo que anda por aquí, este, fue como el simple hecho de ver que no se asustaba con lo que yo le estaba contando, ya fue como fue, allá encontré el lugar en donde voy a estar, ¿no? Porque te digo, las otras eran como, se tocaban las manos, sudaban, se preguntaban un chorro de cosas, luego así como que ponían los ojos abiertos, una de plano sí Claro. me dijo que no sabía ni qué carajos tenía yo, entonces era como, bueno, ya encontré un lugar en donde voy a estar bien, ¿no? Y el tener un tratamiento especializado en serio hace una diferencia enorme, enorme. Sí, la verdad sí. O sea, lleva su tiempo y más si eres una persona con el TOC refractario, que eso quiere decir que ya pasaste muchos años teniendo los síntomas, padeciéndolo, pero no ha sido tratado como debes. Entonces, cuando eso sucede, pues sí va a ser mucho más complicado, pero tampoco imposible. En cambio, yo leo personas que nos escriben allá a Tok de, empecé hace 2 semanas, empecé hace 6 meses, ¿qué hago? Y yo, no mames, corre, corre ya, estás en el tiempo perfecto, que lo que habría dado yo porque al poco tiempo hubiera tenido esta información y poder recibir ese diagnóstico y atención mucho antes de lo que pasó. Pues sí. Pues bueno, entonces pasándonos un poquito como a las temáticas que nosotros creemos que ayudan a obstaculizar el hablar abiertamente de este tipo de obsesiones, vamos a empezar con la parte del tabú, ¿no? O sea, ¿por qué estos temas son tabú? ¿Qué es un tema tabú? Creo que para empezar, pues un tema tabú son temas que abiertamente no se pueden hablar en sociedad y que hay un chorro de prejuicios, que hay un chorro de limitantes y que tú no puedes llegar a a una conversación pública a hablar abiertamente de eso, ¿no? Y creo que esto se encuentra más presente, no sé tú qué opinas, yo, en la sexualidad, ¿no? En México particularmente andamos en pañales en temas de educación sexual, en temas de sexualidad. Entonces, creo que desde ahí empieza todo el problema, ¿no? Yo, nada más para que nos demos una idea, en muchas familias lamentablemente no se puede hablar de sexualidad. A veces por cuestiones morales, a veces por cuestiones religiosas o a veces por cuestiones un poco como de estereotipos de género, ¿no? Pero a veces dentro de las familias no se puede hablar de sexualidad. Entonces, si yo no sé ni siquiera, si soy mujer, cómo ponerme una toalla cuando me llega mi menstruación, pues menos voy a poder hablarle a mi mamá de que tengo obsesiones, por ejemplo, de orientación sexual, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí empieza un problema fuerte. Yo lamentablemente he acompañado a muchas chiquitas que ni siquiera saben qué es su menstruación. Entonces, imagínense el grado de atraso que traemos, ¿no? En cuanto a la diversidad sexual, cuánto prejuicio y cuánto estereotipo no hay. No, o sea, a veces personas, papás, me llevan a sus hijos para que les ayude a confirmar si son gays o no, cuando, o sea, no debería de haber atención para eso. Es más, les digo, ni siquiera debería de haber un closet porque pues es tu orientación sexual y punto. Entonces creo que sí, hay un chorro de tabú, de prejuicio y lamentablemente eso no ayuda. Les digo, si yo no puedo hablar de, oye mamá, no sé cómo me pongo una toalla, no voy a llegar y le voy a decir, oye mamá, tengo obsesiones de incesto. O sea, porque eso le va a poner los pelos de punta a mi mamá y obviamente pues no, no me va a dar quizás la atención que yo necesito. No sé tú qué opinas, yo. Sí, que totalmente coincido. O sea, estamos en un atraso social, cultural y de educación a nivel, hablando de nuestro país, tengo entendido pues que también esto sucede en países pues también eh, menos desarrollados como podría ser Centro y Sudamérica, parte de Asia, etcétera, ¿no? No sé realmente qué tanto se pueda manejar este tipo de temas, pero todo lo que es sexualidad es un tema complicado, ¿no? Yo recuerdo que me enteré de, o sea, cosas sexuales básicas desde cómo es tener relaciones sexuales, cómo nació mi bebé, cosas así, como la vida me lo fue dando a entender,
porque también deja tú que en la familia tampoco te lo enseñen por estas cuestiones morales y atraso que se trae mucho de que nuestros abuelos nos dijeron a nuestros padres y de ahí está una cadenita, ¿no? Y incluso hoy en día que se quiere ampliar la educación sexual a nivel de escuelas, la gente no está de acuerdo, no quieren que la gente se informe. Yo no sé qué es lo que piensan que va a suceder si la gente de todos modos lo hace, pero es peor aún porque lo hacen desinformados. Entonces evitarían muchísimas cosas si lo hicieran informados. Ahora, si llevamos el tema de la sexualidad a la salud mental, pues bueno, o sea, creo que facilitaría muchísimo las cosas. Número uno, o sea, ¿qué es salud mental? Salud mental, implica un chorro de cosas. Uno tenía pintado que ir a un psiquiatra es porque literal es para locos, estás incapacitado completamente, ¿no? O sea, inhibe realmente tus capacidades sociales, laborales, incluso físicas, y no es necesario el llegar a un extremo así. Justamente llegan a esos extremos porque no se atendieron desde antes con un psiquiatra en una etapa temprana y con una psicoterapia también adecuada, ¿no? Y es el punto que se tiene que evitar. Pero también ese mismo tema es otro tabú. Entonces, si mezclamos los tabús, pues hace algo compulsivo. Si el TOC relacional no tendría que ser pasivo, parecían, ay, pues son cosas de normas que ayudas a tu pareja, etcétera. Si eso lo menosprecian, y hablas de lo que es el sexualidad y aparte sumado con imágenes violentas, la gente va a pensar a lo mejor que está enfrente de alguien que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Con el tema de pedofilia también, que es de los temas que a mí en particular más me ha costado hablar, ¿no? Como dices tú, salir de un closet talk de pedofilia, cuando en realidad no tendríamos por qué salir de ningún closet ni de orientación sexual, ni de salud mental y emocional. O sea, tienen que ser temas abiertos y por eso este tipo de espacios son tan importantes, justamente para que podamos abrir y poner sobre la mesa el diálogo que debe haber a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel amigos y pues ni modo, o sea, a lo mejor al principio pues sí da un buen de pena. A veces a mí todavía me da la cosquilla, ¿no? De que este tipo de videos, por ejemplo, los vea mi mamá, mis hermanas, mis amigos, los que ni siquiera saben que tengo TOC, etcétera, que ni siquiera entienden qué es TOC, piensan que TOC es tener ordenadas las cosas, y tú así de que no, carajo, que no es eso. Y digo, pues bueno, o sea, me va a costar mucho trabajo y a lo mejor se van a quedar sacados de onda, pero esto es parte de mí, yo no lo pedí, y si, si pienso mejorar en mi salud mental y en mi trastorno, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo como parte de mí misma y hasta cierto grado, pues enorgullecerte de que esa condición incluso te puede dar hasta beneficios, ¿no? O sea, beneficios de empatía, beneficios de conciencia, beneficios de abrir la mente a un espectro que mucha gente mantiene cerrada y que lo único que genera es desinformación y por lo tanto mucho daño emocional y psicológico. Sí, sí, justamente. Y de hecho, si a toda la bronca del tabú de la sexualidad le sumamos el tabú de la salud mental, que ese es otro rollo, pues más, ¿no? O sea, de hecho, mucha gente se ofende cuando tú le sugieres ir a terapia. Se ofenden, Sí, en serio. Y se ofenden más, casi que es como una mentada de mouse, el mandarlos a un psiquiatra. Entonces es como, o sea, si me estás ofendiendo, diciéndome que vaya al psicólogo, diciéndome que vaya al psiquiatra, es como casi ya no te hablo. Entonces hay todo un tabú y como tú dices, si juntamos la parte sexual o violenta con la parte de la salud mental, pues es como, no, pues este está chiflado de plano y ya mejor ni le hablo, ¿no? Casi, casi. Entonces, creo que hay mucho tabú en ambos temas y en cuestión de violencia igual. Yo, por ejemplo, pues me he dedicado muchos años ya a lo forense y justamente veo, ¿no? Que si la violencia lleva morbo, nos gusta y traemos un chorro de desconocimiento alrededor de la parte violenta.
Tanto Ujú. que a veces cuando sí hay señales de alarma, pues la gente no los pela, ¿no? O sea, simplemente se dan la media vuelta y va para atrás. Aparte, se ha venido manejando mucha desinformación en cuestiones de violencia con todas estas series y películas que atraen mucho nuestra atención, pero que son entretenidas y hasta ahí, ¿no? O sea, un psicópata no es el que te ponen a veces en las series, ¿no? Y ¿No? tampoco un asesino o cosas así. Entonces, Pues trae sí, con... pero hay un trasfondo de Ajá. que lo llevó hasta ese extremo, ¿no? Exactamente. Y yo me acuerdo justamente que cuando yo tenía obsesiones de violencia, algo que recordaba mucho es cómo pintan a los asesinos y a los psicópatas, por ejemplo, en estas series que tanto nos gustan en Netflix. Y era como, pues sí, o sea, el cuate se la pasaba pensando, tenía obsesiones con tal cosa y terminó haciéndolo, ¿no? Entonces era, yo traía, o sea, tengo el conocimiento de saber cómo es su conducta, pero el TOC decía, no, quita esa información, lo que yo te estoy diciendo es lo que es verdad, ¿no? Entonces era como, sí, o sea, si el cuate se lo pensaba tanto y yo lo pienso tanto, entonces lo voy a hacer. O Claro, sí, por ejemplo, ya ves estas películas luego de terror de que la vocecita le dice, mátalos, 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 y el cuate se resiste así de, no, no los quiero matar, y al final los termina matando. Yo decía, "Ah, eso me pasa a mí, eso, entonces yo lo voy a hacer". Entonces traemos una exacto. desinformación también bien fuerte en cuestiones de violencia. Y te digo, si trae morbo, nos gusta, hasta saco el celular para grabar. Pero si no trae morbo, no me gusta, y en lugar de acercarme a un libro, de preguntarle a una persona que tiene el conocimiento, me quedo con mis series de Netflix. Entonces, pues eso no ayuda. Claro, porque estás pensando que de ahí estás aprendiendo, o sea, hay una realidad distorsionada en la que te estás proyectando, ¿no? Y eso genera expectativas erróneas desde cómo se presenta un problema de salud mental, desde cómo se presenta incluso el amor romántico, que eso también genera un chorro de problemas, desde los estereotipos físicos, o sea, el que tú te mantengas orientado por la realidad que se te está presentando en estos medios de entretenimiento, pues es lo peor que puedes hacer. O sea, realmente hay que informarse sobre este tipo de situación, en general sobre todo, pero ahorita hablando sobre salud mental, para romper esos tabús, pues realmente de fuentes fiables, ¿no? O sea, no, apenas lo he posteado en Facebook, en la cuenta de TokTok, es como de, dejen de andar preguntando sobre sus medicinas, obsesiones y soluciones en los grupos de Facebook. Ahí no están las respuestas. Las respuestas no están en el foro que te encontraste en Google, ¿no? No está tampoco en una cuenta de alguien que cuenta su experiencia propia. O sea, te puedes apoyar en ciertas cosas, pero también el estar tratando de buscar información con experiencias ajenas no te va a dejar nada. O sea, nuevamente responsabilízate de la salud mental, de educarte bien. Hay libros fiables, hay fuentes fiables y aparte, pues para eso están los especialistas de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, que deben dejar de ser estigmatizados o decir, ah, es que un psicólogo, ¿para qué me va a servir? O sea, yo puedo con mis pedos, pero lo ves y que tiene la vida y la cabeza patas para arriba, ¿no? Y entonces mucho menos va a pensar en ir a un psiquiatra porque dice, yo no estoy loco. Y muchas de las personas que están más negadas en ir son las que más lo necesitan. Sí. Y aquí entra otra cosa que hablábamos al principio de la fusión acción-pensamiento. Hay toda una tradición cultural de esta positividad de si lo piensas, lo haces, o si lo piensas, lo atraes, o si lo piensas, lo eres. Hay una película y un libro muy famoso que y hasta me pusieron en la universidad que se llama El Secreto, no sé si lo has leído. Sí, ya hasta pusieron el película en Netflix, ¿no? Sí, El poder de la atracción. me acuerdo que yo no sabía que esa película era de ese libro y la vi yo así de, ¿qué onda con esto? Ya la acabé de ver, pues ya que, pero justamente traen como toda esta filosofía, ¿no? De tú eres tus pensamientos van a atraer cosas o al final tú vas a hacer lo que dicen tus pensamientos, ¿no? De hecho, hasta hay una frase por ahí muy famosa que a cada rato leo en redes sociales que dice, cuida tus pensamientos porque se van a convertir en acciones. Entonces, trae toda una tradición
como esta creencia de que los pensamientos se traducen en acciones o los pensamientos corresponden siempre a algo que tú deseas o a tu identidad o a algo que vas a traer. Claro. Cuando, bueno, aquí me voy a reasegurar y los voy a reasegurar de un pensamiento es un pensamiento. O sea, realmente no hay mucha ciencia detrás de eso. Un pensamiento es algo que todos tenemos pensamientos desagradables y pensamientos agradables, solamente que en el cerebro con TOC pues le prestamos demasiada atención a ciertos contenidos, ¿no? Que generalmente van de acuerdo a nuestros valores, a lo que nos importa, a lo que atrae nuestra atención. Entonces, no es que las personas con TOC pensemos cosas que otras personas no piensan. Más bien, nosotros le prestamos una atención distinta y eso genera alteraciones o algunas distorsiones en la percepción. Pero pues esta tradición de pensamiento es igual a acción, pensamiento va a traer cosas, debes cuidar tus pensamientos, controla tus pensamientos, no ayuda, porque si yo estoy con una obsesión de violencia y me guío por esta tradición, claro que voy a decir, bueno, entonces voy a traer cosas malas, ¿no? O soy una mala persona, o a lo mejor si tanto pienso en eso, en algún momento lo termino haciendo. Entonces, esta parte de la fusión acción-pensamiento no ayuda y hay que empezarla a cuestionar un poquito más. Claro, porque siento que la botan así, como si fuera la verdad absoluta de tu bienestar y de tu éxito en la vida, ¿no? Sí entiendo que hay que mantener una actitud asertiva, positiva, pero eso conlleva y va de la mano con la aceptación y con el conocimiento de que un pensamiento solo es un pensamiento y sobre todo para las personas que tenemos un problema de salud mental, como el TOC, como la bipolaridad, como la esquizofrenia, etcétera, como tantos que existen. O sea, no, tus pensamientos no son tu realidad y tampoco tú eliges qué pensar. Hay pensamientos que sí podrás decirte, yo quiero repetirme a mí estas frases porque me refuerzan mi autoestima, ¿no? O este poder de atracción de visualizarme, está bien, o sea, visualízate en las metas que quieres tener a futuro, porque eso sirve para motivarte, para vencer los problemas de salud mental y para mejorar tu autoestima, pero no caer en la falsa creencia de que porque lo pensé, ya soy eso o ya va a pasar, ¿no? Y a personas como nosotros con TOC se puede llegar a convertir en un detonante muy grave si no tenemos todo este contexto ya de psicoeducación. Entonces, si hay que aterrizar las cosas por separado, mantenerte informado y educado de especialistas y de ahí ir amarrando los puntos que te sirvan a ti mismo, porque a cada quien nos sirven las cosas de diferente manera, y adaptarlo a tu forma de ser y a tu forma de vida y a las expectativas y metas que tienes a futuro, ¿no? Entonces, esa cuestión de, pues justo lo que dices, eres lo que piensas, en el TOC no aplica. No es cierto. No somos lo que pensamos. Porque lo he dicho en otros lados, si yo fuera lo que pensara, puta, no. O sea, Como dice siempre, aquí, Aira, dice, yo he pensado que me saco la lotería y nunca me la he sacado. Pues es eso, ¿no? O sea, realmente te pueden llegar pensamientos de elefantes rosas, pero los elefantes rosas no existen. Entonces, exactamente. más bien lo que sí tenemos control es cómo reaccionamos a esos pensamientos, como tú dices, ¿no? Si me llega la idea de, bueno, voy a hacer un negocio, una cafetería, le voy a poner tal cosa, yo elijo planear con base en eso, ¿no? Con base en eso que estoy pensando. Pero yo estoy eligiendo hacerlo, que es algo que trabajamos mucho en el tratamiento de TOC, el que te compartía del punto de elección, porque es justo, o sea, yo tengo este pensamiento, yo tengo esta emoción, pero yo elijo cómo reaccionar ante eso, ¿no? Entonces creo que sí hay una gran diferencia entre soy mi pensamiento o lo que pienso lo voy a traer y entre, bueno, yo tengo estos pensamientos y elijo cómo reaccionar a ellos. Exactamente, que esa es la parte más importante, ¿no? Cómo reaccionas ante tanto tus pensamientos como a los impulsos externos que se llegan a presentar en tu entorno. Y los pensamientos los podrías ver desde esa misma manera, o sea, yo soy yo sin el cerebro. Y ya con el cerebro se vienen y toda esta cuestión
de cosas que yo no puedo controlar, pero yo voy a elegir cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Que Ujú, no es fácil, que sí es un proceso que vas a tener que aprender en terapia y echarle un montón de ganas para que suceda y con el tiempo vayas aprendiendo mejores técnicas para reforzar ese aprendizaje, ¿no? Pero de que nada es inmediato y de que tiene un sentido, o sea, dejar de tomarnos las cosas tan literal, ¿no? O sea, si pensé que soy un estúpido, o sea, ponte las pilas y piensa, o sea, a lo mejor has tomado decisiones estúpidas, pero también has tomado decisiones brillantes, entonces, ¿por qué te vas a catalogar en una cosa, no? O ujú. pensé que tengo un pensamiento violento de matar a mi mamá. No eres tu pensamiento, ese pensamiento te llegó, o sea, el pensamiento, el cerebro nos avienta a la cabeza miles de pensamientos al día, de los que nos hacemos conscientes, son un porcentaje mínimo de ello. Y de los que nos obsesionamos, los que nosotros que tenemos TOC, es todavía un porcentaje más bajo. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante esos pensamientos que ya se quedaron clavados en tu parte consciente? Ujú. Y aquí entra otra cosa que hablábamos al inicio de la hipervigilancia que tenemos en un Ah, cerebro TOC, de por qué pensé esto, por qué sentí esto, si estoy viendo una película donde hay niños, por qué de repente sentí esto y voy y me checo al baño y entonces viene como toda esta cuestión de tengo que saber por qué pienso, por qué siento y por qué tengo ciertas sensaciones y generalmente las asociamos a las obsesiones y entonces eso nos lleva directito al bucle de la compulsión, ¿no? Como tú dices, nuestro cerebro nos lanza un chorro de pensamientos todo el tiempo y así también tenemos muchas sensaciones, muchas emociones, muchos pensamientos y realmente puede que no siempre sepa por qué siento lo que siento o por qué pienso lo que pienso, ¿no? Y ahí es donde entra la tolerancia a la incertidumbre que, híjole, nos cuesta un chorro, pero que es bien importante. ¿Cómo sé yo que nunca se van a hacer realidad mis obsesiones, ¿no? De violencia. ¿Cómo sé yo que realmente no soy una pedófila? ¿Cómo sé yo que realmente esas imágenes a lo mejor de incesto no me causan a lo mejor cierto placer? O sea, realmente nunca vamos a tener certeza absoluta de las cosas y podemos vivir en nuestro presente con eso. Y creo que el simple hecho de decirlo es cómo, o sea, cómo que en algún momento me, o sea, no sabemos realmente, no podemos tener certeza absoluta de nada, de, de nada. de esa, Y justamente es una patada en el hígado que nos digan eso, pero como tú dices, con entrenamiento vas entendiendo por qué está bien no tener certeza absoluta. Porque esa, puedo estar presente y atendiendo lo que me importa sin tener certeza absoluta, sin estar checando cada cosa que siento, cada cosa que pienso, cada sensación que tiene mi cuerpo, porque eso a final de cuentas es una compulsión. No sé tú qué opinas. sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de la hipervigilancia, eh, yo no lo, o sea, como que la aprendí una vez ya diagnosticada, antes no me daba cuenta de que el hacerlo era una compulsión de verificación total, ya sea de pensamiento, en recuerdos físicos, de sentimientos, emociones, etcétera. Y justamente esta hipervigilancia, como lo dices, por sí misma, cuando recién empieza, es una gasolina para la compulsión y por sí misma se convierte en una compulsión y puede ser de diferentes maneras, ¿no? El convertirte en hipervigilante puede abarcar todos los temas, o sea, el hipervigilante va a ser desde el que tiene el TOC de contaminación y estar revisando y revisando y revisando y eso te hace hipervigilante. Una persona con obsesiones sexuales, ya sea de incesto, como tal de sexualidad, homosexualidad, de pedofilia, una de las, a lo que se va a volver hipervigilante es a las sensaciones físicas, sobre todo lo que es el groinal response. Y si realmente nosotros nos enfocamos en todas estas emociones, todo el tiempo estamos sintiendo emociones, así como todo el tiempo estamos pensando. La diferencia es si le estás poniendo atención o no. Y al tú querer relacionar estas sensaciones con algo que pensaste o a fuerza
tener que darle una explicación es lo que se vuelve el problema. Y a mí me da como, ahorita, bueno, ahorita ya después de 2 años y medio de terapia, entiendo el concepto y entiendo el fin de la terapia, pero al principio era así como de, es que tienes que aprender a aguantarte la incertidumbre, aguantar la duda, y yo así de, es que me costaba demasiado, o sea, en mi cabeza no entraba el poder yo lograr llegar a ese punto. Ahora ya puedo lograr ese punto, y cuando hay gente que me pregunta, es que ¿cómo le hiciste para que se fueran? Y yo, es que realmente no se han ido, realmente estoy aprendiendo a tolerar que estén ahí y a decirle, ¿sabes qué? Ya sé que estás ahí, ya sé que estás molestando, pero ahorita mi decisión va a ser utilizar mi energía mejor en otra cosa más productiva que estar pensando en eso. Entonces, el fin de la terapia, si la gente quiere saber cuál es la respuesta mágica a su solución al TOC, es aprendan a tolerar la incertidumbre de todas las dudas que les producen sus obsesiones, sean del tema que sea. Suena perro, porque dices, yo no quiero tolerar esa incertidumbre de decir, tal vez puedo violar a mi propio hijo. Pues nadie, pero ni modo, si quieres aprender a vivir con tu TOC, desafortunadamente ahorita no se han desarrollado otros métodos que funcionen. Y este funciona echándole muchas ganas, mucha paciencia, mucha tolerancia, porque no es como decir, ay, voy a ir a terapia, qué padre, qué relajante. No, es ansioso, es difícil, no tengo ganas de ir, pero es o lo hago o me quedo estancada en el mismo ciclo vicioso. Sí, justamente. Y pues a final de cuentas, hay muchas veces que conforme va avanzando el tratamiento, muchas personas logran, al ya no prestarles tanta atención a sus obsesiones, logran realmente pasarlas inadvertidas, ¿no? Que es lo que se conoce técnicamente como habituación, que a lo mejor ya no te genera incluso la misma ansiedad. Y eso sería maravilloso, ¿no? Que tú dijeras, tuve tal pensamiento y ya no se me activó toda la ansiedad. Sería genial, pero a veces no se logra, a veces sí, a veces no. Y realmente no es como el objetivo, porque el objetivo es más bien cortar la compulsión, porque es el combustible del TOC, ¿no? Porque yo les digo a mis pacientes, es como el efecto droga, ¿no? O sea, quieres más y más y más y más, porque eso le manda a tu cerebro la señal de que lo que temes es real. Entonces necesitas hacer algo forzosamente para defenderte, cuando en realidad, pues no necesitas hacerlo. Entonces, Porque eso, no hay un riesgo real. ajá, y eso te va dejando como en una postura de incertidumbre misma, porque al momento de ya no hacer la compulsión te quedas con la duda de será verdad, será mentira, igual pasará, no lo sé, pero de hecho hay una chava en Instagram que se llama Windsor Flynn y ella tiene toda una línea de ropa y de no sé qué tanta cosa con el logo de Team Maybe, o sea, como del equipo quizá, ¿no? Y es justamente eso. No es que la duda sea mala, ni tampoco que la duda te vaya a tener atrapado, simplemente es, tú eliges qué atender. Tú eliges atender la obsesión y estar todo el tiempo reaccionando a ella con la compulsión o eliges atender lo que para ti es importante. Eso es empezar a tolerar la incertidumbre, ¿no? Porque probablemente me llegue el pensamiento de, híjole, ¿y si mato a mi vecino? Pero, y yo elijo, ¿no? O sea, elijo decir, tengo el pensamiento de que puedo, tengo el pensamiento más bien como de violencia, notarlo, que eso sería responder al TOC, o sea, lo noto, está ahí, y yo sigo haciendo lo que es importante para mí, o me clavo en compulsionar buscando la certeza. Exacto. Entonces, aquí es eso, o sea, no es como que, ay, todo el tiempo voy a estar pensando que quizá lo voy a hacer, no, es como dejar que esté ahí el pensamiento mientras tú eliges qué atender. Y eso es tolerar la incertidumbre, que no te clavas en buscarle la realidad o en buscarle la respuesta absoluta a las cosas, porque nunca la vamos a tener en realidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ya ponen por ahí Team Maybe. Me parece una idea padre. Pues sí, puede que pase, puede que no, no lo sé, puedo vivir con ello, lo acepto. Ujú. Es como decían por acá, ¿no? O sea, me voy a sacar la lotería si me compro un melate, pues no sé.
O sea, Exacto. no, no A lo lo sé. mejor sí, a lo mejor no, pero pues tú cómpratelo, ¿no? Si quieres, digo, Ujú. nada pierdes, pero para que pues, no te obsesiones con ello, ¿no? Como aquí, puede que sí vayas a hacer lo que pensaste, puede que no, Ujú. pero no te obsesiones con ello. Y a lo mejor mucha gente que nos ve y que estamos platicando de eso van a decir, ay, ¿cómo lo dicen tan fácil? Pues claro, platicarlo es muy fácil, hacerlo es lo difícil, pero para hacerlo pues te tienes que poner las pilas, no va a llegar de la noche a la mañana. Trae toda una filosofía, de hecho, yo lo asemejo mucho, que aquí es como un poquito relacionado también al toque relacional de cómo sé que mi pareja es 100% fiel a mí. Ujú, Nunca lo vas a saber, ¿no? O sea, ujú, realmente, si tú quisieras o intentaras saberlo, necesitarías ponerle una camarita a tu pareja todo el tiempo que lo checara casi hasta cuando va al baño, con quién habla, cuando respira, cuando come, y no aguantarías. O sea, no aguantarías estar ahí todo el tiempo porque te perderías de vivir tu vida por estar buscando esa certeza. claro, Entonces, claro, y que es justamente el problema del TOC no atendido, que estás tan en una crisis que realmente no disfrutas. O sea, yo ahorita ya tengo más recuerdos, pero antes eh, mis recuerdos estaban cegados porque realmente yo físicamente estaba en un lugar o en una situación, pero mentalmente estaba en mis obsesiones. Entonces a mí me preguntan, ¿no te acuerdas de lo el otro día que estuve en padre o que no sé qué pasó? Yo así, no me acuerdo. O sea, realmente era nula esa capacidad de retención porque lo que estaba pasando afuera de mí, esa experiencia que yo debería haber estado viviendo, no era la que yo le estaba poniendo prioridad. Entonces, pues era totalmente incómodo. O sea, te das cuenta de que dejas de vivir porque estás priorizando esas obsesiones y que a fin de cuentas, por más que compulsiones, por más que hagas rumiación y por más que le des vuelta, no llegas a nada. O sea, nunca tu cerebro con TOC nunca está satisfecho con la respuesta. Si te dice, es que eres pedófilo, y por un lado le dices, no, no lo soy, y pues te va a estar diciendo, no, si eres, y pasándote imágenes y tratando de demostrarte que si eres y que si eres un pedófilo. Y bueno, le dices, bueno, está bien, ¿sabes qué? Voy a aceptar que sí soy, ya cállate, ¿no? Déjame en paz. Y te dice, tampoco. si eres, ¿cómo le lo vas a decir a la gente? ¿O qué tal y no eres? ¿O qué tal y si eres? El punto es que nunca está contento, entonces es como, pues ya, déjame paz, déjame vivir. Y justamente esta parte que mencionas del toque relacional sobre la fidelidad, para mí personalmente sí es un issue y es como, por ejemplo, estoy con mi novio y luego está en el celular y pues como cualquiera, ¿no? Estás mandando WhatsApp, viendo memes, ve tú a saber. Eh, y de repente me entra el pensamiento intrusivo. Y yo así de, pues sí, lo está haciendo o no, y eso apenas lo pude lograr hacer, antes nunca en mi vida había podido. Pues si lo está haciendo, pues ya muy su problema y me enteraré y la neta, pues él se lo pierde, ¿no? Ya, que se vea el cuerno. Obvio, o sea, no molesta, pero es como de que se vea el cuerno el pensamiento, porque no voy a perder más mi tiempo mientras puedo estarlo disfrutando y pasar un buen día. Pero antes, pues yo era incapaz de hacer eso, o sea, yo como hago que con otras relaciones sí llegué a meterme a conseguir contraseñas, espiar en Facebook, espiar con quién salía, qué hora llegaba, que no, o sea, fue la cosa más enfermiza y más tóxica que menos puedo estar orgullosa de mí, pero pues lo hice porque estaba en un bucle sin fin de obsesiones y compulsiones. Entonces, lo único que te hace es que desaproveches oportunidades que realmente sí son enriquecedoras. Justamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que ponías el ejemplo de la mamá jugando con su niño, ¿no? Puede ser que mientras yo estoy jugando con mi hijo me lleguen pensamientos de que le voy a hacer daño y tengo dos opciones. Me clavo en buscar la certeza de que jamás, nunca en la vida le voy a hacer daño o disfruto el momento que estoy pasando con él o me enfoco en el momento en que estoy con él, ¿no? Porque como decíamos, no podemos controlar lo que sentimos y lo que pensamos, pero sí lo que hacemos. Ujú, Entonces yo elijo en ese momento quedarme en la incertidumbre
y jugar con mi hijo, ¿no? Porque ese momento es el que tengo. El TOC siempre nos lleva al pasado o al futuro, pero nos aleja del presente. Entonces, justamente quedarme con la incertidumbre es, o sea, yo me quedo ahí, noto el pensamiento, le doy lugar, pero yo elijo jugar con mi hijo, porque eso Exacto. es lo que es importante para mí y no sé qué va a pasar mañana, pero en este momento, hoy 30 de marzo, yo elijo ponerle atención a esto que estoy haciendo en este momento, ¿no? Ujú. Y pasándonos al otro punto que decíamos que ayuda a toda esta cuestión del tabú, pues está la connotación de las obsesiones que tenemos a nivel cultural, ¿no? De una obsesión es algo que te gusta, es algo que define tu identidad, un poquito como la fusión acción-pensamiento, pero ya yéndonos como a la parte de la obsesión, ¿no? Por ejemplo, cuando veía ¿cómo se llama? El post de nuestra plática de hoy, era como, me hacía la pregunta, ¿qué van a pensar personas que no sepan nada del TOC, de que vamos a hablar de obsesiones sexuales y violentas? Van a decir estas viejas pervertidas, van a decir aquí todas las cosas que les gusta hacer y, o sea, realmente tenemos una connotación cultural un poco errónea acerca de lo que significa una obsesión, ¿no? Que si una obsesión es algo que te gusta es porque lo piensas mucho. Entonces, si Exacto. yo, por ejemplo, digo, tengo una obsesión por tales zapatos, entonces significa que me gusta y entonces todas las obsesiones significa que me gustan. Cuando no va por ahí, ¿no? Y realmente en el TOC no aplica. El hecho de que yo piense demasiado en algo no significa necesariamente que me guste ni que lo vaya a hacer. Simplemente es un pensamiento repetitivo por la forma en cómo reacciona nuestro cerebro, ¿no? Y desafiar un poquito como esta parte cultural de qué son las obsesiones. Y esto va más enfocado más como para personas que no tienen TOC, porque si yo le revelo a alguien que tengo una obsesión, por ejemplo, sexual, entonces probablemente diga, ay, pues entonces como tienes una obsesión sexual lo piensas mucho, entonces te gusta. Cuando pues no, no va por ahí, en el TOC no va por ahí. No, completamente. O sea, yo hasta la fecha tengo amigos que me dicen, ay, es que mi TOC es tener mi ropa acomodada. Y yo, o sea, casi los quiero asfixiar, o sea, sí me molesta mucho, eh, pero tampoco puedo estar todo el tiempo dando cátedra de lo que es el TOC, ¿verdad? Pues, pues ni modo, me aguanto, pero en mis redes sociales, no nada más en TokTok, en mis redes personales siempre trato de poner o colar un poquito de información como indirectas justamente para ese tipo de personas, amigos que dicen esas cosas, ¿no? O sea, y a lo mejor esta obsesión de tener su ropa bien acomodada, pues es una obsesión buena y es algo que sí disfruta. Pero como dices, o sea, se tiene que romper ese estereotipo de que algo que piensas mucho es necesariamente algo que disfrutas o algo saludable o benéfico para ti, cuando no es así. O sea, están las obsesiones positivas y las obsesiones negativas, o el tipo de personalidad obsesiva, ¿no? Que a lo mejor es muy detallista. Por ejemplo, mi novio es súper detallista, súper ordenado, eh, colecciona cosas y las tiene en un orden perfecto y si la moviste un milímetro, se da cuenta. Pero él es muy feliz así, con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si se desacomoda algo, pues tampoco se va a morir, ni le va a dar un ataque de ansiedad, ni de pánico, o va a pensar que se va a morir su mamá solo porque eso sucedió, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, eso es también muy importante que la gente entienda. O sea, cuáles son pensamientos recurrentes. Bueno, uno, ¿qué son pensamientos recurrentes? Dos, ¿cuándo ya pasa a ser obsesión? Y tres, ¿cuál sería la diferencia entre una obsesión positiva y otra negativa? ¿Cuál es una que es algo, me obsesioné con los zapatos, como tú mencionas, y los quiero y en todo momento los estoy buscando y hasta que me los compré ya cumplí una satisfacción o una meta personal, a una obsesión en este caso de estar pensando que a lo mejor estoy teniendo o practicándole sexo oral a mi papá y lo estoy pensando todo el tiempo, pero eso no quiere decir que yo lo quiera hacer. ¿Me explico? Entonces, sí es importante como romper todas esas barreras, pero creo que conlleva mucho trabajo, porque desde la infancia pues ya se te va creando a una forma de pensar y es un molde que tienes que romper
y del cual cuesta mucho trabajo salir y entender que no funciona, o más bien, sí, no funcionan las generalizaciones. Eso es el punto. Sí, porque además en el TOC se tiene como mucho el pensamiento dicotómico, esa es otra, o sea, o las cosas son buenas o son malas, o los pensamientos son buenos o son malos, o las emociones son buenas o son malas, o sea, no hay grises, te vas al extremo de o es blanco o es negro, ¿no? Entonces, si yo tengo tal pensamiento recurrente, pum, está mal, y por lo tanto yo soy tal cosa. Si yo, Ujú. por ejemplo, tengo tal emoción, pum, estoy mal y entonces yo soy tal cosa. Entonces empezamos a etiquetarnos y a definirnos por lo que pensamos o por lo que sentimos y pues obviamente quedamos mal parados, ¿verdad? Y creo que aquí es como, bueno, tengo tal pensamiento, tengo tal emoción y está bien, ¿no? O sea, los voy a dejar ahí mientras yo elijo qué hacer. Mientras yo elijo estar con mi novio, elijo estar con mi esposo, elijo estar con mis hijos, porque repito y siempre se los voy a repetir, yo elijo qué atender, yo elijo cómo reaccionar a todos estos procesos internos que tengo, ¿no? Pero sí es bien importante que una persona que no tiene todo que entienda que un pensamiento, como tú dices, recurrente o un pensamiento obsesivo, no se puede generalizar a, pues entonces lo piensas mucho, te gusta, o lo piensas mucho, lo vas a hacer, porque Claro. volvemos como a esta parte de la fusión acción-pensamiento, ¿no? Y aquí entra el último punto de los mitos que hay alrededor del TOC. Para que nos demos una idea de qué tan mal andamos, yo les decía, yo estoy rodeada pues de un chorro de psicólogos y muy pocos saben qué es el TOC. O sea, realmente todavía tienen, y yo me acuerdo que en la universidad me enseñaron que el TOC era el TOC de contaminación y las compulsiones eran físicas de lavado de manos. Y me acuerdo que hasta nos ponían la película de Mejor Imposible, esta de Jack Nicholson, donde hace compulsiones físicas repetitivas, y yo decía, ah, pues claro, ese es el TOC, ¿no? Entonces yo no tengo eso. Y cuando pues Sí, es la no, única forma que la ubicas y que además ni siquiera lo ves como un sufrimiento, cuando realmente causa mucho sufrimiento. sí, me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con las obsesiones violentas fue en un cortito que no recuerdo en qué página lo vi de una chica que tiene obsesiones de daño, ¿no? De hacerle daño a alguien y está comiendo o cenando, no sé qué está haciendo, y ve el tenedor y de repente le viene el pensamiento de encajárselo en los dedos a su mamá. Entonces dije, "Ah, o sea, esa es otra cara del TOC", y me acuerdo que se me abrieron los ojos así como lámparas y yo dije, o sea, hay una explicación, ¿no? Y recuerdo que en los comentarios decía una persona, esa mujer no tiene TOC. Esa mujer más bien lo que quiere es hacerle daño a su familia. Porque una persona con TOC no piensa eso. Entonces como que te entra la duda de, a mí me enseñaron en la universidad que el TOC era este que vi en la película de contaminación y de lavado de manos. Me dicen mis profesores y mi gente conocida que si yo pienso algo que no sé de dónde vino es porque surgió de alguna parte de mi inconsciente y algo de mí lo quiere hacer. Sí, claro. Y tres, estoy viendo que esto no es TOC, que más bien yo si quiero hacer daño, pues pum, viene como, pues claro, o sea, yo estoy mal, yo no tengo TOC, yo tengo otra cosa, a lo mejor estoy desarrollando una psicopatía o una sociopatía o de verdad tengo un instinto criminal, ¿no? O sea, realmente te vas como por todo el desconocimiento cuando en realidad pues el TOC es el padecimiento de las mil caras, ¿no? O sea, como decían por ahí los de TikTok, puedes estar obsesionada hasta con matar ardillas. O sea, realmente te puedes obsesionar con un chorro de cosas, ¿no? Súper personalizado, o sea, la gente dice, existe el TOC de no sé qué. Sí, o sea, realmente, si cumple con las características del trastorno, puede ser el tema que sea. O sea, el TOC no tiene límites. Ay, qué padre. Cualquier cosa puede ser un issue para que tú te obsesiones con ello. Sí, las rayas, las nubes, las ardillas. Yo me acuerdo que en algún tiempo tú... Ay, sí me Ya, ven.
que en algún tiempo tuve la obsesión de hacerle daño a mis mascotas, ¿no? Y yo las amo y las adoro con todo mi ser, pero me llegaban. Entonces era, y me acuerdo que le conté esto a una de las psicoanalistas con quien yo me atendía, y parece que le estoy tirando aquí al psicoanálisis, pero bueno, es mi experiencia, ¿no? Y me acuerdo que me Sí, no, decía, eh, no es echable, pero no está recomendado para tratar el TOC. Servirá para otras afecciones, pero para el TOC no lo es. Así que estás en tu derecho. y me acuerdo que me decía, el deseo que tienes de hacer tal cosa, y yo, a ver, mona, o sea, te dije pensamiento, no deseo. Y ella era así como el deseo que tienes de no sé qué, el deseo reprimido que tienes de no sé qué. Fue hasta traumático haber ido con ella porque no se conoce el TOC. Entonces, si una persona llega con un terapeuta mal informado, vaya tú, o sea, deja que sea especialista o no en TOC, que esté mal informado del TOC, no vas a ver qué tiene esa persona. De hecho, hay bibliografía incluso de mamás que lamentablemente tienen TOC posparto y las alejan de sus bebés cuando revelan que tienen obsesiones de hacerles daño, ¿no? Y dices, si tú, o sea, hay consecuencias lamentablemente muy fuertes de gente que no está informada de todas las caras que puede tener el TOC, ¿no? Sí. Entonces creo que es súper importante informarnos y que se acerquen con gente que sepa, ¿no? Afortunadamente ya hay más información en redes, Puta, pero ojalá hubiera habido antes tanta sí, y aún así sigue faltando demasiada. O sea, no creo que estemos ni a la mitad del camino de lo que se necesita saber sobre este trastorno. sí, sí, como dices, pues lamentablemente mucha información está en otros países. De hecho, justo yo llegué a mi terapeuta por la Asociación Internacional de TOC, ¿no? Que está en Boston. Entonces, pero toda la información pues está en inglés. Me tuve que chutar todos los manuales, ahí me tienes en joda leyendo, porque justamente yo lo que quería era como saber, ¿no? O sea, saber qué era lo que me pasaba, qué era lo que yo pensaba. ¿Y por qué me pasa esto? Ujú. Sí, pero sí, hay mucho desconocimiento de TOC, se tiene todavía este tabú de que TOC de contaminación es TOC y lo demás no es TOC, es otra cosa, ¿no? Y Exacto. lamentablemente hay muchas posturas de psicología que manejan, como les decía, toda esta parte de si lo piensas es porque algo dentro de ti lo quiere hacer, ¿no? Cuando Ujú. pues no Con- necesariamente. ujú. Sí, tiene demasiados matices y, como te digo, falta demasiada información todavía que los mismos especialistas sepan. Las personas que ya han tomado su especialidad, pero como tal en TOC, tienen un panorama mucho más abierto. Sin embargo, tampoco están preparados o no saben de todas las opciones que puedes llegar a ver, porque como decíamos, pues el TOC es personalizado. Entonces, hay gente que luego me pregunta, oye, es que yo tengo TOC relacional, recomiéndame un experto en TOC relacional. Y yo, o sea, papacito, con trabajos hay especialistas en TOC, menos vas a encontrar uno que sea especialista con En el TOC. cada uno. Exacto, a lo mejor en un futuro se puede empezar a hacer por generalidades, ¿no? O sea, de ciertas temáticas, yo creo que ese camino aún va a tardar, pero como dices, o sea, ahorita un psicólogo normal es raro que te diga o que te pueda diagnosticar con un TOC si no tiene más allá de información. Me acuerdo que cuando a mí recién me diagnosticó el psiquiatra, le comenté a una persona que es psicólogo sobre ya mi diagnóstico, es que tengo TOC y es TOC puro. Me dice, eso no existe. Y yo así de, me entró una duda horrible, porque yo dije, pero si eso me acaba de decir mi psiquiatra, ¿no? O sea, ¿cómo que no existe? Y de ahí yo me puse a investigar y todo, o sea, obvio ya no quise tener este tema con esta persona, pero sí dije así como de, no manches, o sea, pues estos son los psicólogos de hoy en día, ¿no? O sea, realmente sí tiene que ser una persona especializada en TOC, porque incluso todavía el TOC puro es más difícil identificar, ya que no tiene las compulsiones físicas. Ahora imagínate, hay personas que eh, me han llegado a escribir en Instagram así de, oye, podemos hacer alguna colaboración, etcétera. Yo sí, claro que sí,
pero si eres especialista en TOC, sí, o sea, ¿qué preparación tuviste? En la universidad, ahí en psicología te especializan en TOC y yo así de, mentira, no hay ninguna universidad que tú ya salgas como psicólogo con especialidad en TOC. Entonces como que tuvimos ahí medio una discusión y le dije, ¿sabes qué? Creo que no estamos en el mismo canal y la verdad es que sí me parece ofensivo. O sea, qué bueno que sí sabes del TOC, pero no te vendas como especialista en TOC porque el poder lograrlo requiere de un esfuerzo extra para poder llegar a hacerlo, ¿no? Si no, lo único que haces es poner en riesgo a los pacientes con un mal diagnóstico. Lo único que va a provocar eso, pues es generar más sufrimiento en la persona que lo padece. Así que no se dejen engañar, amigos. Lo que sí es que, por ejemplo, a mí el primer psicólogo que me trató, que le agradezco infinitamente. Él no era especialista en TOC y como tal, a pesar de que yo ya le había dicho lo de mi psiquiatra, primero habíamos hablado de varias cosas. Ahí sí como que dije, ya me descosí, le conté todo y empezamos a trabajar como que varias herramientas que me resultaron muy útiles. Eh, y el psiquiatra le comenté mi diagnóstico, él como tal me dice, ok, pero jamás hablamos así de tú como persona con TOC tienes que hacer esto y así. O sea, como que siento que eso fue muy profesional de su parte porque al no contar él con el conocimiento sobre el trastorno, también no quiso etiquetar, pero sí me dio herramientas muy útiles y el pasado 6 meses me dijo, eh, la verdad es que vamos bien y todo, pero tú ya necesitas un tratamiento a mediano y largo plazo especializado en lo que tú tienes. Y eso se valora muchísimo porque no lo hace cualquier Ujú. especialista. Otro te puede decir, ah, sí, yo aquí te atiendo y chingón, y le seguimos. Y la verdad, en lugar de progresar, mucha gente dice, es que porque no avanzo. Bueno, pero pues también no es culpa nada más del psicólogo. O sea, si tú ves que tú no avanzas, pues tú también dale vuelta a la hoja y busca otras opciones, ¿no? Pero como dicen, si tú vas a empezar tu tratamiento con un psiquiatra o psicólogo y quieres ayuda en TOC, haz casi casi entrevista de trabajo, ¿ok? ¿Qué especialidad tienes? ¿Qué casos tienes? Incluso tú padeces TOC. A mí me parece, por ejemplo, en tu caso, que estás haciendo la especialidad en TOC y que tengas TOC, es una superventaja, o sea, porque la gente lo ve como desde la perspectiva en papel, ¿no? Se sabe en la teoría, pero no saben realmente, pues, cómo se vive, cómo se siente, qué cosas pueden adecuarse más. De hecho, hace unos meses, mi psicólogo, que él ya es especialista en TOC, sí cambié, a pesar de que extraño mucho también a mi otro psicólogo, y le voy a agradecer toda la vida, sí me cambié a un especialista TOC, que es Gerardo Ibarra, de Liberty CC, me invitó a una capacitación que dio de TOC para que yo les diera mi testimonio y me hicieron una entrevista como si fuera mi primera vez de cita, ¿no? Entonces, pues ahora sí que eso fue muy padre. Número uno, ver personas que se están preparando para tratar este trastorno específicamente y poder ayudar en esta parte y que se den cuenta de que como ellos me lo dijeron, así, o sea, nos abriste el panorama durísimo, porque no es lo mismo lo que nos enseñan en teoría, allá ver un caso de cómo se nos puede llegar a presentar, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pues, es muy positiva. Y ahorita que te empiece a abrir este tipo de páginas o de diálogo entre profesionistas y pacientes y hacerlo público, pues que sigan aumentando porque va a dejar pues muchos beneficios en cuanto a investigación y mejorar el tratamiento. Sí, de hecho, ahorita que dices del entendimiento del TOC, no sé, bueno, creo que sí les ha pasado que el TOC se oye como una vocecita, como que todo este tiempo está aquí, ¿no? Yo me acuerdo que para poderle explicar a mi esposo cómo se sentía, le refería a la película de Venom. No sé si la han visto, el cuate este que trae un ente en la cabeza. Hagan de cuenta que así se siente. Entonces, yo le decía, es que haz de cuenta que el Venom aquí lo traigo. Ujú. Y recuerdo que una persona con TOC hace poco me decía que él les refirió a su psiquiatra y a su terapeuta que no eran especialistas en TOC, que él oía esa voz. Y pues Ya. obviamente él, sí, le pusieron el diagnóstico de esquizofrenia y ahora le vas para atrás. Entonces lo supermedicado, incluso hasta lo hospitalizaron, pero lamentablemente no,
con el diagnóstico adecuado, entonces pues le hizo un chorro de daño, ¿no? Porque Claro, hay terapeutas que por la experiencia que ya tienen, saben entender súper bien el trastorno. Por ejemplo, mi terapeuta, yo, híjole, me pongo de pie porque por toda la experiencia que tiene, pues ya sabe entender un chorro de cosas, ¿no? Casi como si ella lo tuviera, pero gente que no lo tiene y que además no es especialista, pues se topa con un chorro de obstáculos, porque si llega una persona y te dice, no, pues escucha una vocecita, hace si no, pues te está alucinando, ¿no? Entonces, ah, creo que sí es bien importante, entender el TOC o al menos informarte para que, como tú dices, seas responsable y dices, bueno, yo no soy especialista en TOC, pero vi la página de fulanita o vi el grupo de sutanito, entonces acércate a ellos, ¿no? Entonces creo exacto. que sí es bien importante. Y pues ya para ir finalizando y abrir la ronda de preguntas, a mí sí me gustaría hablar de la autocompasión, eh, porque justamente en este tipo de obsesiones somos muy poco compasivos porque tenemos como este pensamiento de si yo tengo tal obsesión y tal obsesión y tal obsesión, entonces soy la peor persona del mundo y no merezco nada bueno y bonito, ¿no? Porque solamente las personas malas tienen estos pensamientos. Entonces creo que hay que trabajar mucho la difusión, que es algo que se trabaja mucho en ACT, de bueno, acá está el pensamiento y acá estás tú, ¿no? Y puede haber una distancia entre cada uno, que fue justamente lo que manejé mucho como en mi sección de Mindful, de observa el pensamiento, no luches contra él, pero obsérvalo, ¿no? Que no es lo mismo que fusionarte a él. Querer Entonces, desecharlo también. sí, y entonces creo que sí es súper importante que trabajemos mucho en cómo nos hablamos, porque, repito, cuando tenemos estas obsesiones, casi que ya nos sentimos como el delincuente. Entonces realmente es muy duro y repito, además de que, pues como decíamos ya durante toda la plática, no hay un chorro de obstáculos para poder hablar abiertamente de estos temas y lo vives solo. Si le sumas a esa soledad la poca autocompasión que tienes, se vuelve algo muy difícil. Entonces creo que hay que trabajar mucho en eso. Claro, todo se vuelve una bomba porque todo se combina, ¿no? O sea, tú sin un tratamiento eh, terminas creyendo absolutamente todo lo que dice tu cabeza, a pesar de que sean dudas, pero si lo piensas, ya con que lo pienses, eso no es de una persona normal, no es de una persona sana, no es de una persona buena. Y empezamos con ese etiquetado y en lugar de tener autocompasión, creo que inconscientemente nos vamos orillando a un entorno nocivo y tóxico que se adapte justo a esa autoimagen inconsciente que tenemos sobre nosotros y lo digo por experiencia propia, ¿no? Incluso en estos 2 años y medio de terapia, aún ha sido un camino súper largo para recuperar ese autoestima, que es una lucha diaria, pero sí entendí que la autocompasión es uno de los ingredientes clave para que nosotros podamos recuperarnos, ¿no? Y esa autocompasión, hacerla también con pasión para hacia los demás, entender que si a lo mejor alguien te hizo una cara o alguien fue grosero contigo, pues tú tampoco sabes todos esos demonios con los que está luchando, ¿no? Entonces te genera como esa empatía, pero esa empatía que ofreces tiene que ser mutua, ¿no? Tanto para los demás como para contigo mismo porque si no, pues va a ser una pelea tanto externa como interna. Entonces, el trabajar en metas a corto plazo y mediano y largo plazo, disfrutar de tus hobbies, darte recompensas cuando haces bien una terapia o simplemente por el hecho de haber ido a terapia, el entender si estás teniendo un mal día, no obligarte a tener un buen día a fuerza porque es parte del proceso. O estoy triste y quiero llorar todo el día, hazlo, date, o sea, no tiene nada de malo porque esa cuestión también actual de la productividad que tiene que ser todo el tiempo, todo el día, nos mantiene como queriendo cumplir estándares que realmente son imposibles, ¿no? O sea, somos seres humanos que sentimos, pensamos y tenemos el derecho de sentirnos tristes, felices, enojados y en este caso, aún más si padecemos un trastorno mental que realmente puede ser muy incapacitante y muy doloroso
Entonces, el reconocer que enfrentemos cada día y afrontemos la vida a pesar de todo eso, pues creo que merece toda esa autocompasión y ese cariño que del que mencionas, ¿no? Sí, mucha gente tiene como esta duda de, híjole, todo el tiempo voy a vivir con todo, que es algo crónico, no tiene cura, bla, bla, bla. Yo les diría, eh, el TOC remite y te permite vivir una vida plena y satisfactoria. De hecho, muchas veces habemos el team de si tiene cura por esta parte de, bueno, te puede dejar vivir una vida tranquila y plena como cualquier otra persona y tus pensamientos van a estar ahí, ¿no? Tú a lo mejor con todas las herramientas que has tenido les prestas una atención distinta y a lo mejor tus pensamientos te van a llegar como les llegan a cualquier otra persona, ¿no? Quizás a veces te Claro. clavas un poquito más, a veces un poco menos, a veces nada, pero el punto es que tú vives una vida plena para ti. Y por eso es tan importante trabajar con ACT en la terapia, porque justamente lo que hacemos es enfocar tu vida a algo que realmente sea significativo para ti. Y a veces las personas recuperadas de TOC viven una vida muchísimo más plena que cualquier otra persona que no tiene TOC. Entonces, nomás para que se den una idea. Entonces, Esperemos que sí. vas a ver que sí. No sé si tengan alguna duda antes de que nos vayamos, aprovechenos. Pues no sé, hay varios comentarios durante el chat, a ver, igual y nos podemos ir hasta arriba. Hay un montón. A ver. Sí, pero no sé a ti desde dónde te salen, porque ya ves que como me salí, luego regresé, a lo mejor por ahí me perdí alguno. Déjenme ver. Aquí mencionan, yo me perdí la de TOC relacional, pues hablamos muy poquito del TOC relacional. Si quieren saber más, Laura en su Facebook y en su Instagram tiene algunas imágenes hablando sobre el TOC relacional y nosotros como parte de TOC Talk tenemos en nuestro canal de YouTube una plática impartida por el psicólogo Marcos Ochoa en donde hablamos a fondo 1 hora y media, creo que casi 2 en relación a eso, entonces pues creo que les puede ser bastante útil. Otra que me gustaría también mencionar, que hace rato mencionaste de las mujeres con TOC y posparto, esa plática la dimos hace poquito con la psicóloga Belinda Núñez, se me hace un tema súper importante porque vivir de por sí justo está toda esta temática de también el tabú del posparto, ¿no? La depresión posparto, incluso mujeres que sí llegan a tener, a recaer en impulsos, ¿no? Causados por, pues, diferentes afecciones Ujú. del posparto, pero sí me pareció un tema muy importante, entonces también si a alguien por ahí le puede ser de utilidad, en nuestro canal de YouTube también lo pueden encontrar. Aquí hay una de Hipemiga, no sé si lo estoy pronunciando bien, que dice, a mí me dijeron que todos teníamos un lado oscuro y que se estaba manifestando en mis obsesiones sexuales. Pues ya lo contamos un chorro, ¿no? Como esta parte de que surge el impulso y que una parte de ti dormida es, ya lo platicamos. Claro, yo creo que sí tenemos todos nuestra, puede ser parte oscura a lo mejor porque depende de la connotación que tú le des en cuanto a tu entorno social, cultural y religioso, ¿no? No necesariamente tiene que ser oscura, a lo mejor se lo cuentas a alguien más de otro lugar, de una ciudad, por ejemplo, o que no se maneja por una religión, te va a decir, es lo más normal del mundo. Entonces, pues sí, ojo con eso. Sí, porque el simple hecho de ponerlo oscuro ya es como pum la etiquetota de que está mal. Y hay que acordarse que entre menos etiquetemos nuestras emociones, vamos a ir ganando más. Y también nuestros pensamientos. Y dice aquí otra, que esta me parece bien importante, Matiana. Mi psicóloga me dijo que tenía rasgos obsesivos, pero lejos de diagnosticarme me dijo, no quiero ponerte una etiqueta. Hay toda una cuestión ahí muy polémica entre los terapeutas de poner o no poner diagnóstico. Creo que, bueno, yo lo veo mucho por la parte de la psicología de la salud de tú tienes el derecho a saber qué te pasa.
No es lo mismo decirte tienes tal cosa a patologizarte y definiendo tu identidad con base en tu diagnóstico, porque son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú le das a una persona el diagnóstico de cualquier padecimiento puede ser liberador y está en su derecho de saberlo, pero eso es algo muy, muy distinto a fusionarte y fusionar tu identidad con el diagnóstico porque no eres tu diagnóstico, ¿no? Y creo que son dos cosas que a veces se confunden. Si tu terapeuta no le gustan las etiquetas o considera que los diagnósticos son etiquetas, bueno, pues eso es un poquito más de la propia postura del terapeuta, pero en realidad tenemos el derecho de saber qué tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que sí, o sea, si te está diciendo que tienes rasgos obsesivos, también que te explique a qué nivel, porque es lo que decíamos, puede ser personalidad obsesiva o puede ser un trastorno de personalidad obsesiva o un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, realmente es muy ambiguo. Y Sí. soy de lo que mejor vaya con un psiquiatra y le diga este, sin que tenga miedo de poner etiquetas. Y Y en dice, base a eso reciba la atención terapéutica. mm, dice por aquí, Belovers chose love. Me pasa igual, mi mamá me abraza y por dentro estoy, no lo merezco, soy una hipócrita porque ella no sabe de mis pensamientos. Es algo duro, solitario y aislante. Era justamente lo que hablábamos, ¿no? De que a veces cuando tienes este tipo de obsesiones eres súper duro contigo y crees que no mereces lo bueno que está pasando a tu alrededor, o el amor que recibes, o el trabajo que tienes, o los amigos que tienes, cuando en realidad, insisto, no es lo mismo que te digan que tienes TOC a que te definas por el TOC, porque eres Exacto. muchas cosas más además del TOC. O sea, el TOC está ahí, es un padecimiento que tienes, pero no eres tú. Y de hecho por ahí decían, ¿no? Los chavos también de TAC-TOC, dejar de decir mi TOC, porque desde ahí ya es como, pues te fusionas un poquito con él y en realidad no eres el TOC. Claro, o sea, tú decides hasta qué punto llevarlo, ¿no? O cómo tratarlo, pero de una manera en la que no disminuya todas las otras capacidades que tú tienes. Entonces, el sentir esta parte de la autoinculpación, sí trabajarla mucho y trabajar mucho en el autoestima, ¿no? O sea, procura hacer tus listados de las cosas o logros de los que te sientes orgullosa, listas de por qué sí te mereces esos abrazos, por qué sí te mereces eso, ese amor, por qué eres, sí tienes cualidades positivas, ¿no? Y escribir cuáles son esas cualidades positivas. Y si no se te ocurre ninguna, trabajarlo con tu familia y tus amigos y que te ayuden a empezar esa lista. Y de poco en poco podrás tú ir agregando las que sean propias. Por aquí Priscila dice, Laura, ¿tú tomas medicamentos o lo pudiste manejar con tu conocimiento? No tomé medicamento, al principio me dieron alprazolam, pero realmente pues no, me hacía lo que la Iria Juárez. Y realmente no es que yo ya haya usado mi conocimiento, soy psicóloga, no, o sea, creo que hay cosas que sí te ayudan, pero como les decía, lamentablemente en mi caso un poco funcionó más al revés, o sea, lo que yo sabía jugaba en mi contra. Entonces fue hasta que yo llegué a un lugar especializado que empecé a unir como las cosas que me servían con las que iba aprendiendo. Mm, Son puros comentarios. Los bonitos. Saludos desde Perú. Viva en Perú. Hola. Caro Cuyen, es súper importante lo que se ha dicho, hacerse cargo de que la salud mental también tiene que ver con comprometerse totalmente. Airam dice algo aquí, mi diagnóstico fue con 18 años, pero no hay especialistas que me traten y pues tengo que tomar la medicación. Después también me diagnosticaron con trastorno ansioso depresivo. Creo que sí es importante que tengas un tratamiento especializado. Habemos terapeutas que atendemos TOC de manera online, entonces creo que independientemente del lugar en el que te encuentres, puede haber especialistas a tu alcance, ¿no? Aquí en México pues está
Centro TOC México, Belinda Núñez, ¿quién más? Pues Estoy, tres, Liber TCC, ¿no? TCC. Y pues su servidora. Y eso de que tengas que tomar medicación, no lo veas como que tienes que, o sea, es que yo soy muy team medicamentos, entiendo que haya gente que no les sirva o que ellos decidan no hacerlo. Yo personalmente me han ayudado demasiado. Obvio, en el proceso entre lo que encuentras los adecuados, pues sí, puedes tener varios efectos secundarios, pero realmente, así como tienen su lado complicado, una vez que llegaste a ese punto adecuado, con ayuda de tu psiquiatra, porque la comunicación tiene que ser turboabierta, no hagas tus propios experimentos, ni dejes de tomártelos porque crees que no sirven o porque piensas que ya te curaste, porque si te sientes mejor, también ha sido por el medicamento y muchos luego por eso lo dejan. Entonces, confía en tu especialista, pero pues también coméntale si en algún futuro cercano, pues considera que pudieras dejarla. Que de hecho, el propósito de los psiquiatras no es tenernos medicados por siempre. Si así se presenta de acuerdo a tu condición, a lo mejor va a ser así, pero con mucho menos medicamentos. El beneficio de los medicamentos es que tú estés apoyado de estos químicos que a ti te están haciendo falta, en lo que aprendes a entrenar a tu cerebro y a psicoeducarte mientras tomas esa terapia. Entonces es como un equipo, ¿no? Pero no es necesario a menos que pues realmente puedas. Si no, pero pues también platícalo siempre con tu psiquiatra. Y también lo que mencionas de que te diagnostican con otro trastorno, pues es muy normal que haya comorbilidad. Puedes tener varios trastornos al mismo tiempo. Laura de los Laureles dice, eso no se puede malinterpretar. ¿Cómo que puedo elegir hacer lo que temo? Tú puedes decidir hacer lo que vaya acorde a tus valores, Laura, eh, independientemente de la connotación que le des, pero que vaya acorde a tus valores, que es justamente lo que hablamos, ¿no? O sea, yo no elijo necesariamente qué me va a lanzar mi mente, puede lanzarme muchos pensamientos agradables o desagradables e igual emociones, pero a final de cuentas yo elijo cómo reaccionar y yo elijo qué hacer. Y lo importante aquí es empezar a entrenarnos para pues hacer las cosas o actuar con base en nuestros valores. Aquí veo igual que están comentando que odian esas series o noticias que les activan el TOC y los ponen muy mal, etcétera. O sea, creo que si ustedes están en un tratamiento y como tarea, a lo mejor su toque es de violencia, está bien que se expongan a ello, pero tampoco está bien la sobreexposición a las cosas ni la sobreinformación. Eso también es negativo. Entonces, procura hacer cosas que sean positivas, pero tampoco te aísles por completo al grado de que generes una aversión total de que no vayas a poder tolerar y manejar en una situación futura, ¿no? O sea, sí platíquenlo con su especialista para que vayan haciendo esas exposiciones graduales para poder hacerlo más tolerable. Sí, creo que aquí, bueno, hablábamos en el sentido de poner la raya hasta donde es ficticio y hasta donde es realidad. O sea, obviamente evadir o evitar ciertas cosas puede estar siendo una compulsión, ¿no? O sea, yo puedo ver Criminal Minds y saber, ay, eso es mentira, no creo que sea así, y seguirla viendo. Y otra cosa es creerme todo lo que dice ahí, ¿no? Y más bien lo que hablábamos es como toda la mala información que tiene la gente porque se van únicamente a darle credibilidad a ciertas cosas que no necesariamente son 100% reales, ¿no? Claro. Y por aquí había alguien que decía que el TOC despertó con la pandemia. Yo creo que la pandemia sí es un factor estresante para quienes estamos ya manejando un poquito más el TOC. Creo que no es tan, bueno, no es tan estresante quizá. Sí, Eh, no se complica tanto ajá, para los que ya estábamos diagnosticados y con tratamiento. sí, pero quien no, sí creo que puede ser algo bastante estresante porque además el TOC suele despertar con factores estresantes, ¿no? Entonces, si este es un factor estresante, no dudo ni tantito que la pandemia pueda despertar el toque en personas que ya traen la predisposición.
Claro, pero ojo, o sea, sí es pandemia y todo, pero hay especialistas atendiendo de forma virtual, como ya lo dijo Laura, acérquense lo antes posible, que no sea pretexto el no puedo salir, tómenla de forma virtual. Hay gente que tiene muchas dudas sobre el beneficio de entre una virtual y una presencial. Yo, que personalmente estoy tomando mi terapia virtual desde siempre, desde que inicié, la única que tomo presencial es con el psiquiatra, les puedo decir que me ha ayudado bastante y a diferencia de una presencial, es que las exposiciones y la adaptabilidad de poder enfrentarte a comentar todo eso en tu mismo espacio puede ayudar muchísimo, a diferencia de decir, ay, bueno, voy al consultorio, ahí se queda todo y después regreso a mi vida normal y como si nada hubiera pasado. Entonces, creo que te puede incluso ayudar a manejar un poquito mejor el cómo confrontar tus obsesiones en tu vida diaria. Jorge Ribecar dice, ¿hay alguna explicación a por qué existen TOCs que empiezan poco a poco y otros que comienzan de golpe? Pues en realidad el TOC es solo uno. Tenemos la creencia de que hay tipos de TOCs, pero realmente pues el TOC es solo uno, nada más que hay diferentes contenidos obsesivos. Em, Supongo que dices que porque algunas veces remite o porque a veces surge como de golpe. Híjole, pues ahora sí que habría que analizar como el caso, ¿no? Porque cada caso es súper particular. Claro, Eh, había ya señales de alarma desde antes, pero eran menores, ¿no? No eran tan significativas hasta que por no ser tratado, pues ya se cayó en una crisis más grande. O hubo un detonante, como dijo ahorita Laura, una situación de estrés, una situación de cambio que hizo que la obsesión ya no fuera controlable por un periodo temporal corto. sí, o sea, creo que hay personas a quienes les alcanza a remitir un poquito, pero a final de cuentas sigue ahí, ¿no? Y hay muchas compulsiones que lamentablemente son aceptadas socialmente. Entonces Ujú. no se ven como compulsiones, pero están ahí. Por ejemplo, no es lo mismo que yo compulsione tocando 3 veces la puerta porque lo van a ver extraño, a que yo compulsione reasegurándome de si mi pareja me quiere o no, Ujú. porque eso pues es socialmente aceptable. Incluso mis amigas me van a invitar a un cafecito y la fregada. Entonces, a veces eso pasa, que no es que el TOC se vaya, sino que sigue ahí, pero quizás algunas compulsiones se fusionen un poquito como con nuestro día a día y entonces pues no es que se haya ido necesariamente. Además, si muchas veces no estamos en tratamiento, ni siquiera sabemos identificar qué nos está detonando ni y cuáles son las compulsiones. De hecho, yo a Laura le comenté hace poco que desde que empecé la terapia me hablaban mucho de que una de las compulsiones era la rumiación. Yo como tal no la entendía hasta después de 2 años y medio de observación, de autoobservación, pude lograr por fin captar que era esa compulsión de rumiación. Entonces, por eso es bien importante o sea, no el solo obsesionarte y buscar información a lo güey y estar en grupos y etcétera. O sea, realmente informarte y trabajar de la mano y hacer estas autoobservaciones, ¿no? Que esto me lleva a un comentario que pusieron por allá arriba de una chica que dice que la bloquearon en un grupo de Face por hablar de sus obsesiones, a pesar de que saben sobre TOC. Cada grupo y cada comunidad TOC tiene sus reglas y ojo, hablabas de tus obsesiones o estabas compulsionando y al mismo tiempo estabas generando detonantes en otros miembros del grupo. Hay que ser también muy considerados ahorita que utilizamos medios digitales de cuidar también no solo de nuestra salud mental, sino también la ajena. No hay que ser tan egoístas entre yo quiero estar hablando y hablando todo el tiempo de lo que me obsesiona. Así no se va a lograr que logres una recuperación desde mi punto de vista. Sí, sí es por eso, sí hay que tener cuidado, ¿no? Igual si es porque hay mucho tabú, pues tampoco. O sea, realmente, pues cualquier tipo de obsesión debería poderse hablar, ¿no? Claro, solo hay que cuidar cómo lo estamos haciendo. Pensar antes de hablar. Dice, ¿qué piensan sobre el toque homosexual y cómo muchos psicólogos lo abordan? En realidad, cualquier contenido de obsesiones se aborda con la misma estructura de tratamiento que es exposición y prevención de respuesta, ACT y mindfulness.
O sea, no es como que algunos se aborden diferente. Cada tratamiento es individualizado, aunque dos personas tengan el mismo contenido obsesivo, cada uno va a recibir un tratamiento especializado. Por eso a veces pues es un trabajo muy arduo y las terapias realmente no son baratas porque hay mucha chamba detrás de, ¿no? Porque realmente tienes que ajustar el tratamiento a cada persona e igual a lo mejor tú te vas a beneficiar más de la prevención de respuesta, otras de la exposición, otras le meten un poquito más ACT, otras le meten un poquito mindfulness, algunos a lo mejor meten más ACT al principio, o sea, el punto es especificar el tratamiento de acuerdo a tus necesidades, pero la estructura en realidad para cualquier contenido obsesivo pues es el mismo. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas de sufrimiento en el TOC de pedofilia? Creo que aquí nos faltó un poquito al inicio explicar eso, que bueno, al hablar de obsesiones sexuales, y metemos o consideramos más bien las obsesiones de orientación sexual, las obsesiones de pedofilia, las obsesiones de incesto o las obsesiones de alguna parafilia que entraría el incesto, la zoofilia y muchas más, ¿no? En específico, los síntomas en las obsesiones de pedofilia es el miedo a la posibilidad de actuar inapropiadamente de manera sexual hacia un menor de edad. Entonces es más que nada eso, llegan las obsesiones que pueden ser pensamientos, sensaciones, Imágenes. impulsos, imágenes. Entonces las obsesiones pueden llegar de diferente manera. Quizás haya personas que se les presente un poco más recurrente en cuestión de imagen, algunas un poquito más en cuestión de impulso o de todas, ¿no? Y las compulsiones generalmente son como evitar lugares donde hay niños, evitar estar cerca de niños, evitar videos, películas, en fin, que involucren ver niños. Por ejemplo, mamás o papás que tienen hijos evitan acercarse a sus hijos, cambiarles el pañal, bañarlos, besarlos, abrazarlos. Si tú tienes sobrinos, primos, nietos, hermanos, pues igual te evitas acercarte a ellos. La evitación es una compulsión súper común donde si me da miedo esto, me alejo. Si me da miedo aquello, me alejo. Ujú. Entonces, más que nada es eso. Y pues se trabaja igual con EPR, ACT y Mindfulness. Aquí sí es un trabajo un poquito arduo en cuestión de exposición, pero igual tiene un muy buen pronóstico. Y Raúl dice, ¿qué opinan en cuanto al TOC sexual y de pedofilia? ¿Creen que es más complicado en las mujeres o o es influido en nuestras ideas a la sociedad? Yo creo que el TOC es sufrible para hombres y para mujeres. Aquí no hay distinción de género, ni de raza, ni de nivel sociocultural. Aquí agarra parejo. Igual a los niños, a los adolescentes e incluso personas mayores pueden Ujú. sufrir bastante con el TOC, ¿no? Hay personas que tienen sus primeros episodios de TOC a los 60 años, ¿no? Entonces, es igual, o sea, no hay distinción de género. Toda esta cuestión del tabú y de los estereotipos de género van relacionados como al poder hablar de sexualidad o al poder hablar abiertamente de ciertos temas en sociedad, pero específicamente el TOC es sufrible igual para hombres y mujeres. Sí, o sea, creo que muchas veces me toca es ver es como ese diálogo, ¿no? Es que yo tengo este TOC y este es el peor de todos. Y alguien dice, no, el mío es el peor. O me dice, no, es que por ejemplo tú sí puedes hacer eso, entonces tú no sufres tanto como yo. Es erróneo, el sufrimiento es subjetivo y nunca nadie va a poder sentir lo que tú estás sintiendo, de modo que no se puede comparar ni la situación de una persona con otra, ni el sufrimiento de una obsesión con otra, ¿no? Y hay que respetarlos todos por igual. Aquí te respondieron, Joy, de la chica que habló de sus obsesiones en un grupo y dice,
Sí, hasta puse un aviso antes, solo les comenté como una presentación, pero salí bloqueada y luego me sentí culpable. O sea, sí, la vetaron por hablar de su contenido. Qué Está gachos. raro. Sí, la verdad es que sí. O sea, a mí sí me han tocado estar en grupos que, como ves, pura gente compulsionando, 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 grupos donde no tienen reglas, o grupos donde tienen reglas muy estrictas, o grupos donde de plano a lo mejor hay reglas, pero realmente los administradores no están al tanto. Por eso es que sí, fíjense muy bien en qué grupo están participando y si realmente les está trayendo más beneficios que detonantes, ¿no? Para que ustedes pues realmente se sientan en un espacio seguro. Sí, porque esa es otra. Cualquier cosa, cualquiera se puede convertir en una compulsión. Y aquí Sí, entra mucho como el estar alertas de en qué momento estoy usando algo como compulsión y ser súper abiertos y sinceros con sus terapeutas para que ellos puedan detectar si algo se está convirtiendo en una compulsión. Porque incluso la misma psicoeducación se puede volver una compulsión, ¿no? De yo quiero saber todo, yo quiero leer todo, dime la explicación a todo. Y como vemos tantas redes sociales de personas con TOC, entonces pues ahí podemos compulsionar a gusto todos y eso es bien importante que ustedes estén atentos, que seamos como responsables de decir como que por aquí ando compulsionando, lo trabajo con mi terapeuta y entre los dos vemos de qué forma lo trabajamos, ¿no? Tampoco castigarse de, ay, si ya sabes que no tienes que compulsionar, ¿por qué lo haces? No, o sea, entra de nuevo la autocompasión, ¿no? Pero sí exacto. hay que tener cuidado con eso. Exacto. De hecho, hace poquito hiciste una publicación, ¿no? Sobre obsesionarse con saber más del TOC. Y creo que eso es algo muy común, pero como mencionamos, o sea, la sobreinformación también puede ser muy contraproducente, debido a que también no sabemos muchas veces si todas las fuentes en las que estamos buscando son fiables y unas hasta se contradicen entre sí y acabamos con más dudas que con soluciones, ¿no? Entonces, pues siempre que puedan, pues asesórense con profesionales o con páginas que se vean como más serias, donde hay especialistas, etcétera. Por ahí arriba decían un comentario muy típico, pero ustedes lo hablan desde la perspectiva porque tienen el dinero para costear un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Que eso es algo que también siempre eh, leo por ahí, me dicen mucho, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero. Ahórrale, les voy a pasar el contacto a la persona que me ayuda. Apenas me la pasó mi novio para aprender a ahorrar. Yo soy la persona que menos sabe ahorrar, pero también existen, si te pones a buscar de verdad, puedes encontrar unas opciones mucho menos costosas que otras. Hay de precios, la neta. O sea, y eso va a depender, pues no sé, del profesional. Cada quien va a considerar cuál es su precio, pero uno tiene que ver su salud mental como una inversión. O sea, así como te gastaste el dinero a lo mejor en comprarte un vestido nuevo o salir a la fiesta, pues mejor a lo mejor es lo mismo que te vas a gastar en una terapia, ¿no? Aunque sea que nada más vayas un mes a la terapia y cada 3 meses al psiquiatra, pero haz algo por atender tu salud mental. O sea, el que te puedas tratar no quiere decir que seas de una posición acomodada, sino que te estás responsabilizando por tu salud mental. Ve qué puedes cortar, qué puedes hacer y también en qué partes de tu lugar de residencia puedes ayudar un tipo de ayuda pública o a menor costo en lo que tienes los recursos para obtener alguna ayuda mejor. Ujú. Por aquí dice Ana, tú que eres especialista, ¿cómo podemos los familiares ofrecer a la sociedad información correcta? ¿Cómo se puede psicoeducar a otros? Porque de verdad quienes los acompañamos tienen prejuicios. Em, bueno, creo que poco a poco podemos ir avanzando. Creo que bueno, es muy importante la red de apoyo para la persona, ¿no? O sea, que sería familia, amigos, es súper importante. Si esa red de apoyo está psicoeducada, vamos ganando mucho. Creo que es un Sí, poco difícil hacer que todos tengan la misma información, porque realmente va a haber gente que por cuestiones morales, culturales o religiosas sí tengan un poco más de prejuicios que otras,
pero lo más importante, creo yo, en este caso sería como la red de apoyo, ¿no? Que la familia esté lo suficientemente informada y que de alguna manera eso permite el acompañamiento para la persona que tiene TOC, porque quisiéramos, y por eso estamos haciendo este live, que todos tuvieran acceso a información certera, pero vamos a dar chance de que pues poco a poco se vaya obteniendo. Realmente en cuestiones de atención especializada TOC estamos en pañales en México. Entonces vamos caminando, pero pues es un proceso quizás un poco lento porque en general la atención a la salud mental en México está en pañales y la atención especializada aún más. Vaya fuera de TOC, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos alimenticios, o sea, creo que en cada área vamos luchando por dar información certera, pero si la red de apoyo la tiene, con eso ya vamos ganando. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por acá nos comenta un chico, Javier, deberían hacer un evento en Zoom donde hablen acerca del TOC para familiares de personas con TOC, que ellos puedan entenderlo mejor. Ahí sí me hago comercial. En TOC Talk tenemos un grupo de apoyo mutuo virtual que hacemos únicamente para familiares y de la misma forma también tenemos un grupo de WhatsApp de apoyo únicamente para familiares. Bueno, en familiares me refiero a familia, parejas y amigos que quieran estar presentes. Entonces, si nos sigues en Instagram y en Facebook, pues, te vas a enterar de cuándo son estos eventos. Y la última, ya para irnos, dice Denise, ¿lo detona el TOC el estrés o lo desencadena? Bueno, el TOC tiene un origen neuroquímico, en realidad no es como que un factor del contexto te vaya a causar TOC. Realmente ya traemos como un poco la cuestión neuroquímica, pero ante situaciones de estrés puede surgir un poco como, no sé, como la diabetes, ¿no? Traemos cierta predisposición y en el caso particular de la diabetes, pues si llevas una dieta inadecuada, si tienes algunos hábitos que no son tan favorables, pues puede detonar como la predisposición que tú ya traes. Acá, repito, de hecho tengo posteado por ahí alguna publicación sobre la base neuroquímica del TOC. Ujú. Entonces, más bien es como, bueno, puede ser que mi cerebro, sí, mi sistema, mi cerebro ya traiga como esa cuestión y ante situaciones estresantes o contextuales, pues puede, desencadenarse, ¿no? Pues bueno, ya para terminar, te agradezco yo tu colaboración. Vamos a seguir haciendo más para que las esperen por ahí. Como les decía, yo soy especialista en TOC, atiendo de manera presencial en Guanajuato, México y de manera online, pues a cualquier lado del planeta. Acérquense si tienen dudas, si requieren tratamiento especializado. Por acá decían, híjoles, que es muy caro. Acérquense, pregunten. No se queden con la idea de que todo es caro porque, bueno, el punto es buscar, ¿no? Dicen que el que busca encuentra, busquen. Exacto, Y exactamente. pues no sé, Joy, ¿qué más quieras agregar? Pues que me dio mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que para mí es un gusto. Eh, por mi parte, pues siempre estoy buscando la forma de hacer contenido, ya sea en video, ya sea escrito, hacer los grupos de WhatsApp, los grupos de apoyo mutuo, eh, mantener la psicoeducación, quitar los estigmas que existen en relación al trastorno obsesivo compulsivo y la salud mental. Y ya saben que Tok Tok también es una comunidad abierta para ustedes, para que conozcan gente como ustedes, que vean que no están solos, somos toda una comunidad de apoyo en donde pueden obtener información pues confiable y recomendarles más pláticas como esta y especialistas como Laura que realmente los pueden apoyar en el trastorno obsesivo compulsivo y pues siempre recordarles que hay una luz al final del túnel y el punto de todo es seguirle echando ganas y pues valoren también todo esto, hay mucha información y hacemos todos estos esfuerzos, la verdad es que con mucho amor, con nuestro tiempo, gratuitamente justamente para contemplar cualquier estrato social, que eso no sea un impedimento para que ustedes puedan obtener información y cuidarse y que cualquier pregunta que tengan también con nosotros pueden acercarse por cualquiera
nuestras redes sociales. Y pues sería todo. Muchas gracias, Joy. Muchas gracias a los que nos acompañaron y pues estén pendientes de las redes de Joy y de mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como SIC Laura Ramírez. Y pues cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias, Joy. Gracias a ti, cuídense mucho. Bye. Bye.